Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias damos primeramente al Señor Jesús por su eterno amor y su grande misericordia para con cada uno de nosotros y permitirnos hoy haber disfrutado de un día más de vida, un día más en su presencia y poder también descansar en Él. ¿Y qué más? Traer también un poco de palabra de Dios como refrigerio para nuestras almas. Hoy, hermanos, eh, vamos a traerle al señor Luis Carlos Reyes, apologista trinitario, una segunda respuesta a lo que él anda manifestando, diciendo y queriendo defender lo indefendible acerca de Mateo 28, 19. Pero quisiera traer a ustedes como anécdota algo. Miren, cuando Dios tiene un propósito con algo, con alguien, con alguna persona, con alguna nación, hasta los cuervos le traen de comer a uno. Hasta los cuervos le traen de comer a uno. Y eso le pasó a Elías. Elías salió a un lugar y dice que Dios mandó a los cuervos a que le llevasen carne y pan todos los días. Esto ha sucedido hoy. Y vamos a ver el por qué. Porque no ha habido necesidad de nosotros, los unicitarios, salir a defender nuestra postura, sino que el apologista trinitario, Luis Carlos Reyes, se ha refutado él mismo. Y vamos a ver el por qué. Vamos a ver el por qué. En su último video titulado Mateo 28 y 19, más evidencias de la mentira unicitaria, el señor Luis Carlos Reyes se refuta a sí mismo. Y se refuta en la siguiente manera. Él da a entender que los unicitarios mentimos al decir que Mateo 28 y 19, según como dice el Catecismo Bíblico Nueva Edición Vaticano, ha sido adulterado. Evidentemente allí dice que en el siglo IV la práctica de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se hizo manifiesta o se hizo evidente en el siglo IV, y eso es una evidencia tangible de que tan solo en el siglo IV ese bautismo apareció. No apareció o no aparece en la iglesia primitiva, ni después de la iglesia primitiva. No aparece ese bautismo. Y la iglesia católica es muy honrada al decir, en el siglo IV, este bautismo solamente aparece. Vamos a mirar algunos apartes del video del amigo Luis Carlos Reyes, pero primero déjeme saludar a un amigo, a un hermano, a un soldado de Jesucristo. Hermano Padilla, Dios le bendiga, ¿cómo está? Amén, amén, paz del Señor, mi estimado hermano. Gracias al Señor, estamos bien, estamos vivos, estamos aquí luchando la buena batalla. Un gran saludo a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están escuchando aquí en esta presentación, en este respetable canal, y dándole gracias al Señor por usted una vez más a participar con usted en este tema tan importante. Adelante, hermano. Gracias, mi hermano Padilla, de verdad es un honor contar con usted en este programa el día de hoy. Es un honor para ese su servidor. Estábamos en deuda con usted de volverlo a invitar. El hermano Padilla ha tenido la gentileza de estar con nosotros hoy y él nos va a ayudar en algo que le he pedido para que él como ciudadano americano pueda también, que maneja perfectamente el inglés, nos puede ayudar en la traducción de una página. El material que hoy tenemos también en el día de hoy para refutar al amigo Luis Carlos Reyes. Bueno, vamos a mirar parte del video del amigo Luis Carlos Reyes, donde él trata pero no lo logra, ¿sí? Trata pero no lo logra, de desvirtuar la afirmación unicitaria de que Mateo 28 y 19 es adulterado.
Y trata, y no lo logra, ¿por qué? Porque vamos a ver que él mismo se refuta. Vamos a verlo. Vamos a escuchar parte. Esto es en el video que dice titulado Mateo 28 y 19, más evidencias de la mentira unicitaria. Esto es lo que, pues el video es demasiado largo, vamos a cortarlo un poco y vamos a dejar la parte que nos interesa. Escuchen. Y sin investigar las fuentes primarias, está saliendo con la misma conclusión de que esta referencia dice que el texto de Mateo 28:19 fue adulterado, que fue cambiado y que la Iglesia Católica reconoce que el texto fue cambiado. Vamos a escuchar al señor hace rato. Porque Mateo 28:19 sí es adulterado. Aquí están las pruebas. Vamos a comenzar. Mire, para todos nosotros es sabido esto. Es sabido esto. Y los que hemos investigado, estas cosas nos han causado más deseos de seguir andando en la investigación. Porque el Catecismo de la Ciudad del Vaticano admite que el texto fue modificado. Estamos hablando de Mateo 28:19. Estamos hablando de ese texto. El Catecismo de la Ciudad del Vaticano admite, ¿ya?, que el texto de Mateo 28:19 sí fue modificado. En la página 164 dice en Cristo. La Biblia nos dice que los cristianos son bautizados en Cristo, que pertenecen a Cristo. En Hechos de los Apóstoles, ¿ya?, Hechos 2:38, Hechos 16, 10:48 y 19:5, dice que bautizándolos en el nombre, persona de Jesús. Una mejor traducción sería dentro del nombre de la persona de Jesús. Miren lo que dice esto. Solo en el siglo IV, la frase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se convirtió en una práctica. Miren lo que dice esto. El Catecismo de la Ciudad del Vaticano. En el siglo IV, la frase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se convirtió en una práctica. Sigamos. Bueno, amigos, ustedes ahí lo tienen. Toda esta y hay muchas más. Estos videos, estas personas de la Iglesia Pentecostal Unida, de unicitarios, antitrinitarios, hay diferentes personas, no todos son unicitarios, pero todas estas personas están citando de la misma referencia. Es una referencia que se ve en el internet, salió primero en inglés y está circulando por todas las redes sociales, y las personas se están dejando guiar por esto porque no investigan las fuentes primarias y todos están creyendo lo que están leyendo, incluyendo el señor Cerrato. Pero vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ver si es cierto que esta referencia dice que el texto de Mateo 28:19 ha sido adulterado. Aquí, amigos, tengo la cita, aquí tengo la referencia yo. Bible Catechism. Si se recuerdan, la tercera cita que enseñé, ellos pusieron una foto de esta imagen en la pantalla. New Revised Vatican II Edition, Bible Catechism, A Meaning for Man's Existence, Bible for Life Today. ¿Okay? Y pueden ver que ese es por el Reverend John C. Kirsten. ¿Ok? Y pueden ver, y muchas personas no saben esto, pero cuando ustedes ven una referencia, ahí va, Bible Catechism, por la mayoría, cuando la Iglesia Católica apoya una referencia, tiene lo que se llama el imprimatur. ¿Qué es el imprimatur? Este es este símbolo que está aquí. El imprimatur, por la mayoría, significa que es un documento que sí apoya a la Iglesia Católica. Pero muchas veces cuando los unitarios citan y se fijan de esas cosas, pero ok. Bueno, todos estos dijeron que en la página 164 se dice que aquí se explica que el texto de Mateo 28:19 ha sido adulterado. Pero, ¿saben qué, amigos? Aquí está la página 164. Ok, pueden ver 164. Y la sección en cuestión es esta. Toda esta sección que está aquí, ok. Y se lo voy a leer. Donde dice Into Christ, ok. Yo sé que está un poco difícil aquí porque no tengo todo lo que necesito para hacer este video. Pero lo estoy haciendo así rápidamente. Dice aquí, se lo voy a leer. Into Christ. The Bible tells us that Christians were baptized into Christ. Number 6.
hacia Cristo. La Biblia nos dice que los cristianos fueron bautizados en Cristo. They belong to Christ. Ellos pertenecen a Cristo. The Acts of the Apostles 2:38, 8:16, 10:48, 19:5. Los Hechos de los Apóstoles, hablando de Hechos 2:38, 8:16, 10:48, 19:5, tells us of baptizing in the name of Jesus. Nos habla de bautizando en el nombre de Jesús, la persona de Jesús. A better translation would be into the name of Jesus, or into the name person of Jesus. Una mejor traducción sería en el nombre de la persona de Jesús, o en Jesús. Only in the 4th century did the formula in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit become customary. Solamente en el 4º siglo la fórmula en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se hizo costumbre. Amigos, ¿en qué parte de lo que acabo de leer dice que el texto fue adulterado? No lo dice. No tiene nada que ver esto con si el texto fue adulterado. Fíjense, amigos, lo que pasa es que los universitarios cuando leen algo no pueden ver lo que están leyendo. Le leen mucho más a lo que están leyendo. Aquí dice, the Bible tells us that Christians were baptized. Escuchen, la Biblia nos dice que los cristianos fueron bautizados. No dice aquí que el texto fue cambiado. Dice que fueron bautizados. Entonces están hablando de la práctica de cómo se bautizaron. La práctica de bautizar. Y luego más abajo donde dice, only in the 4th century did the formula in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit become customary. Aquí no está diciendo que el texto fue adulterado tampoco. Dice solamente en el 4º siglo la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se hizo costumbre. ¿Costumbre de qué? ¿Costumbre por insertarlo en el texto o costumbre de ser bautizados en esta manera? ¿Pueden ver? Esta referencia no dice nada de que el texto fue adulterado, sino que lo que está diciendo es que la práctica de bautizarse de esta manera se hizo más en costumbre. ¿En cuándo? En el 4º siglo. Es todo lo que está diciendo esta referencia. No está diciendo que en el 4º siglo se alteró el texto de Mateo 28:19. Esa es una tontería. Y ustedes leen algo porque ya tienen presuposiciones y están dispuestos a negar el texto porque no les gusta el texto, es la razón. Pero tienen que ser sinceros con ustedes mismos. Esta referencia no dice que el texto fue adulterado, para nada. Bueno. Hermano Padilla, una pregunta corta aquí. ¿Es todo lo que dice ese texto? No, estimado hermano, ahí todavía falta una parte en eso ahí de que habla sobre el bautizo. Pero es que el señor Luis Carlos Reyes dice que es todo lo que dice el texto. No. ¿Está mintiendo él? Pues hermano... Porque, hermano Padilla, yo te digo algo, te soy franco. Yo inglés no sé. Amén. ¿Tú me entiendes? Sí. ¿Tú que sabes inglés? ¿Es todo lo que dice el texto? No, ahí tiene otra parte que si podría usted retornar el video para atrás y enseñar. Él solamente señaló a la parte que dice en Cristo o en Christ, pero tiene otra parte debajo ahí que es parte también de ese texto que habla sobre en Cristo. Porque aquí el amigo Luis Carlos Reyes dice que es todo lo que dice el texto. Volvámoslo a escuchar. Bautizarse de esta manera se hizo más en costumbre. ¿En cuándo? En el 4º siglo. Es todo lo que está diciendo esta referencia. No. Escuche usted, es todo lo que está diciendo esa referencia. ¿Tiene razón él? No, mi hermano, ahí no. Ahí falta, ¿sí o no? Sí, ahí falta. Bueno. Sé que falta porque yo tengo el libro, aunque no lo tengo en mano ahora, conozco el libro, lo tengo. Y hace falta. Entonces, hermano, ¿quién está mintiendo, él o nosotros? Bueno, pues claramente el estimado no está hablando la verdad. No está diciendo la verdad, él está diciendo que ahí es todo lo que dice el texto. El texto le falta leer algo más, ¿sí o no? Sí. Bueno, sí. Yo quisiera, hermano Padilla, mostrarte a ti algo. Vamos a dejar el video de Luis Carlos Reyes un momentico quieto. Amén. Aquí. Vamos a dejarlo un momentico quieto y quisiera mostrarte algo y que tú me des tu opinión. Tu opinión no como pastor, sino como un, digámoslo así, como una persona, como un lector. Como Amén. un lector. Amén. Déjame coloco esto. Como un lector. Esta es la Biblia de Jerusalén. Esta es una Biblia católica.
Esto es lo que dice en Mateo 28:19, y pues y hace discípulos a todas las gentes bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto trae un asterisco. Y abajo, cuando está en el asterisco, dice, es posible que esta fórmula se resienta. ¿Se está viendo la imagen, hermano? Eso le iba a decir mi hermano, no está compartiendo la. Ah, ya. Ya, dame un segundito. ¿Ahí se está viendo? Sí, varón, ahí sí. Bueno. Como digo, esta es la Biblia de Jerusalén, Biblia católica. Y ella en Mateo 28:19 dice, y pues se hace discípulos a todas las gentes bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Trae un asterisco. Y en ese asterisco, cuando vamos a pie de página, nos dice, es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús, y trae las referencias. Dice, más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Trinidad. ¿Qué podemos entender con esto, hermano Padilla? Bueno, como un lector, yo mirando eso me deja entender que en la iglesia primitiva o la era apostólica, como se le llama, todos eran bautizados en el nombre de Jesús. Nadie era bautizado en los tres nombres o las tres personas de la Trinidad. Y da a entender que como fue más tarde, o sea, que no era algo conocido, en el tiempo de los apóstoles Bueno, o en la era apostólica. ¿y qué nos dice esta? Esta Biblia se llama Nuestra Sagrada Biblia. También es una Biblia católica. Okay. ¿Sí? Y también dice, y pues y hace discípulos míos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en Mateo 28:19. También trae una nota a pie de página, y la nota a pie de página dice esto, hablando del bautismo. El bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús, Hechos 1:5, 2:38. La formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. ¿Qué podemos entender con esto, hermano? Aquí dice, la formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina de la trinitaria. ¿Qué nos da a entender esto? Bueno, mi amado hermano, mirando eso ahí, claramente está diciendo que el bautismo se administraba en el nombre de Jesús, pero que la formulación en el nombre de la Trinidad, o sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fue introducida. O sea, para que algo sea introducido significa que no existía o no estaba. Entonces fue introducido cuando apareció clara la doctrina trinitaria. Y siendo un lector, estudiante que me gusta estudiar y ver, no fue hasta el siglo IV que la doctrina trinitaria se le dio supuesta claridad. Entonces, esto está dando a entender que la fórmula en el nombre de la Trinidad fue introducida después de eso. Bueno, entonces, el catecismo que acabó de leer el señor Luis Carlos Reyes dice que solo en el siglo IV se hizo manifiesta el bautismo en la Trinidad, solo en el siglo IV. Pero aquí dice que ese bautismo se introdujo cuando apareció clara la doctrina de la Trinidad. Estuvimos hablando ahorita, hermano Padilla, acerca del edicto de Tesalónica. Y el edicto de Tesalónica dice que, y fue precisamente en el siglo IV, el edicto de Tesalónica dice que de ahí en adelante todo el mundo iba a profesar por edicto, ¿no? Por edicto de los emperadores, iban a profesar la fe evangélica católica. O sea, se iban a llamar de ahí en adelante cristianos católicos, se iban a llamar de ahí en adelante, que iban a profesar la creencia en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y que todos los demás que no creyesen de esta manera serían perseguidos y serían tildados como herejes, y sus comunidades no serían llamadas iglesias. Y eso fue en el siglo IV. Me nota un poquito de suspicacia lo que lee el amigo Reyes del Catecismo Bíblico, Vaticano II, que también dice que fue solamente en el siglo IV
que se hizo manifiesto, evidente, el bautismo o se hizo costumbre, pues, se hizo costumbre el bautismo de las tres personas o el bautismo trinitario, sabiendo que en el siglo IV se da el edicto de Tesalónica diciendo que ya todo el mundo era católico y que tenía que creer en la Trinidad. Me causa suspicacia eso. Ahora, dijimos, hermano Padilla, le pregunté a usted que si el señor Reyes había leído todo. ¿Se acuerdan? Sí, mi hermano. ¿Qué parte de lo que está aquí en la foto leyó él? Él solamente leyó la parte de arriba, la cual él tiene ahí marcada. Ahí ¿Qué dice esa parte, hermano? Dice en Cristo o dentro de Cristo. La Biblia nos dice que los cristianos eran bautizados en Cristo. Ellos pertenecían a Cristo. Los Hechos de los Apóstoles, como capítulo 2:38, 8:16, 10:48, 19:5, nos habla de ser bautizado en el nombre o persona de Jesús. Una mejor traducción sería dentro del nombre o persona de Jesús. Solamente en el IV siglo, la fórmula en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se hizo costumbre. Se hizo costumbre. Pero él dice que eso es todo. No, hermano, ahí falta esta parte. Dice, ¿Seguro, hermano? Seguro, no, ahí falta la parte de abajo que di, porque dice ahí, aunque la iglesia de la era apostólica no conocía el bautismo trinitario o la palabra del bautismo trinitario en el nombre del Padre y los puntitos ahí que me dejan saber, etcétera, etcétera, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espere, hermano, espere. Por favor, vuelva a decirme que, porque el señor Reyes dice, le voy a decir, el señor Reyes dice esto. Ahí está el audio. Esta referencia no dice nada de que el texto fue adulterado, sino que lo que está diciendo es que la práctica de bautizarse de esta manera se hizo más en costumbre. ¿En cuándo? En el IV siglo. Es todo lo que está diciendo esta referencia. Es todo lo que está diciendo esa referencia. No, hermano, discúlpeme, ¿y usted dónde saca eso que acaba de decir? Pues ahí mismo lo dice, en la foto que él puso. Ahí lo dice, hermano. En la foto que usted tomó del video, ahí está bien claro. ¿Qué dice, hermano? Dice, a ver, aunque la iglesia de la era apostólica no conocía el bautismo trinitario, las palabras del bautismo trinitario en el nombre del Padre, solamente la palabra cristológica dentro del nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo hace? Aguarde, hermano, aguarde. Luis Carlos Reyes dice que solamente la primera parte, y le voy a mostrar aquí algo, él dice, esto que está en flechita, es todo lo que él dice que está en el texto. Lo de abajo él lo está omitiendo. ¿Es así? Así es, hermano. ¿Y lo de abajo no hace parte de lo de arriba? Claro, es parte de la información concerniente en Cristo. Pero lo de abajo nos está diciendo que la iglesia primitiva desconocía, no conocía, no tenía conocimiento de las palabras trinitarias en el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, solamente las cristológicas, o sea, en el nombre de Jesús. ¿Es así lo que dice ahí? Es lo que dice ahí claramente, textualmente. Y el señor Reyes está diciendo, y dijo, y lo escuchamos, y volvámoslo a escuchar, que solamente la primera parte, que no decía nada más. Hombre, eso es omitir, mentir. ¿Pueden ver? Esta referencia no dice nada de que el texto fue adulterado, sino que lo que está diciendo es que la práctica de bautizarse de esta manera se hizo más en costumbre.
¿En cuándo? En el cuarto siglo. Es todo lo que está diciendo esta referencia. Es todo lo que está diciendo esta referencia, pero abajo, hermano Padilla, abajo está diciendo, yo no sé inglés y por eso lo invité a usted para que nos hiciera el favor y nos tradujera esto. Abajo nos está diciendo que la iglesia primitiva, no la primitiva, sino la apostólica, ¿es así? Así dice la iglesia de la era apostólica. O sea, apostólica, ¿a quién se refiere? Se refiere a la iglesia apostólicos, la iglesia que los apóstoles, ¿cómo se llama? Fueron los que manejaron. Administraron, sí. Entonces dice ahí que la iglesia apostólica no conocía las palabras bautismales de la Trinidad. Claro. Pero hermano, aquí hay una pregunta, dos preguntas. Uno, es evidente que el señor Reyes está manipulando el texto, porque dice que es todo lo que dice, que eso es todo lo que dice, solamente la parte que en el siglo IV y que ahí no hay prueba ninguna de que el texto fue adulterado, no hay prueba ninguna, pero dice que eso es todo lo que dice. Eso nos indica que el señor Reyes está mintiendo y le miente de una manera descarada a las personas en el desconocimiento, ¿no?, del idioma, ocultando información. O sea que lo ha hecho por omisión. Pero omisión, ¿por qué? ¿Porque no sabe leer? No, pues claramente él leyó en inglés y después lo tradujo, lo de arriba. Yo creo que fue omisión porque si él lee lo que dice abajo, sí estaría diciendo o sí estaría dándole la razón a quienes, a los unicitarios que decimos que los apóstoles desconocían, no sabían que ese texto o que el Señor les había mandado a decir eso, porque sabemos que hay Biblias que dicen y lo dicen abiertamente que ese texto es adulterado, como la Biblia católica que vimos y otras Biblias, las Biblias hebreas, donde hay unas que dicen que el Señor mandó a bautizar fue en su nombre, dar la inmersión en su nombre, porque ese texto, dicen ellos, es adulterado, pero aquí está diciendo este catecismo bíblico de la nueva edición Vaticano II, que el señor Luis Carlos Reyes está omitiendo, nos está diciendo que los apóstoles desconocían la fórmula o las palabras bautismales en el nombre de la Trinidad, porque ellos solamente conocían el cristológico, es decir, en el nombre de Jesús. Pero es imposible, hermano. Amén. O sea, según el señor Reyes, los apóstoles conocían esto, pero ahí que está diciendo. Ahí está diciendo bien claro. Aunque la iglesia de la era apostólica no conocía las palabras del bautismo trinitario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, solamente la fórmula o las palabras cristológicas en el nombre de Jesucristo. Y sigue diciendo, no, otra cosa que ahí trata de agregar lo que no era. No excluye el hecho de que cada bautismo cristiano era un bautismo en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu. Fe en Jesucristo es implícitamente fe en el Padre. ¿Ok? Bueno. Y fe en el Padre reconoce al Hijo, porque el Hijo puede decir que es el Padre también. Después dice, y la iglesia temprana o la iglesia primitiva tenía una creencia firme que todos los bautizados eran sellados con el Espíritu Santo. Él nos salvó por medio del bautismo y de un nuevo nacimiento y renovamiento del Espíritu Santo. Es lo que dice ahí. Bueno, pero está interesante esto. ¿Cómo así que el señor Reyes omite a voluntad, ¿no? No porque desconozca el idioma, porque lo conoce muy bien. Lo omite a voluntad la parte donde dice que la iglesia primitiva, no la iglesia primitiva, perdón, la iglesia apostólica desconocía las palabras trinitarias del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y solamente conocían
las palabras bautismales en el nombre de Jesús. Ahí está la razón. Óigame, queridos amigos y hermanos, allí está la razón, el por qué los apóstoles nunca bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí está la razón del por qué no aparece un solo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en las Escrituras. Solamente eso se vino a hacer práctica en el siglo IV, ¿sí? Solamente eso se vino a hacer práctica en el siglo IV, cuando aparece ya la doctrina de la Trinidad, como dice la Biblia que acabamos de leer, que dice que después se introdujo ese bautismo cuando apareció claramente la doctrina de la Trinidad. Ahí está la explicación. Me parece acertada la explicación que dice que solamente en el siglo IV se vino a hacer costumbre el bautismo en la Trinidad. Y el señor Reyes dice, eso es todo lo que dice. No, se vino a hacer costumbre. ¿Por qué en el siglo IV? ¿Por qué? Porque la iglesia apostólica de los apóstoles, la iglesia que en la cual predicó Pablo, Pedro, predicó Santiago, predicó Felipe, predicaron todos los apóstoles, Judas, todos los apóstoles, ninguno de ellos conoció el bautismo en el nombre de la Trinidad. Es decir, ninguno de ellos escuchó al Señor Jesucristo decir, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que este aparte nos quiere decir. ¿O me equivoco, hermano Padilla? No, está bien claro ahí, hermano, porque dice que no conocían esas palabras, no las conocían. Y al no conocerlas, pues, ¿de dónde vino? Es lo que a mí me hace preguntar. Y estimado, si usted me permite decir algo. Claro, hermano. Claramente, hermano, sea que haya sido injertado después, como dice la Biblia, nuestra Biblia, en la nota que ponen, la nota de pie, ¿verdad? En el IV siglo. Si haya sido injertado ahí o no haya sido injertado ahí, el punto es que toda la historia, todo señala que los apóstoles nunca bautizaron en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fue siempre en el nombre de Jesucristo hasta el IV siglo. Es más, conocemos historias, lo que estudiamos y buscamos. El estimado dice que nosotros no estudiamos, que nosotros no nos vamos más allá. Pues tengo que decir que eso no es cierto, porque yo me he metido a estudiar y he encontrado bulos papales en el IV, V, VI y VII siglo, donde se menciona que habían personas bautizadas en el nombre de Jesucristo, que no reconocían el bautismo trinitario, pero que para ellos poder ser recibido a la iglesia apostólica romana católica, tendrían ellos que hacer ciertas cosas o tendrían que ser acusados de herejes. O sea que la historia claramente demuestra, ¿verdad? Haya sido injertado o no. Eso no es que estoy diciendo que lo que usted dice, hermano, no es importante, lo es, ¿verdad? Pero lo que entiendo es que estos amigos trinitarios no se dan cuenta que la iglesia de Jesucristo, la cual él fundó, la cual los apóstoles administraron, no sabían estas palabras, no las conocían. Y si no las conocían es porque no creían en la Trinidad. Así de fácil. Gracias, hermano. Es lo que quería decir. Hermano, estoy, ¿cómo puedo decirlo? Mire lo que decía al principio, ¿no? Uno debe tener sinceridad. No llegar y decir, es todo lo que dice el texto, como dice el señor Luis Carlos Reyes. Luis Carlos Reyes, para todo el pueblo trinitario, salen y a todo lo que él dice le dicen, oh, amén, así es. Mire, él dice que aquí, escuchen trinitarios, que él dice que es todo lo que dice el texto, escuchen. Esta referencia no dice nada de que el texto fue adulterado, sino que lo que está diciendo es que la práctica de bautizarse de esta manera se hizo más en costumbre. ¿En cuándo?
en el cuarto siglo. Es todo lo que está diciendo esta referencia. No está diciendo que en el cuarto siglo se alteró el texto de Mateo 28 y 19. Es todo lo que está diciendo esta referencia. Y vemos que no es todo lo que dice. Evidentemente, el texto arriba dice que solamente en el cuarto siglo, ¿sí?, se hizo evidente, ¿sí?, el bautismo trinitario, o se hizo costumbre. Pero Hermano, ¿por qué? Hay un porqué. Dígame, hermano Padilla. él dice que ahí está diciendo que el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se vino en el siglo IV, fue que se vino a hacer más en costumbre. Y así no dice ahí. No dice que vino a ser más en costumbre, dice vino a ser costumbre. Es bien diferente esas palabras, es bien diferente. Al decir más en costumbre, estaba diciendo que era algo que se utilizaba ya mucho. Escuchémoslo, hermano. ¿Perdón? Escuchémoslo. Amén. En el cuarto siglo, la fórmula en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se hizo costumbre. ¿Costumbre de qué? ¿Costumbre por insertarlo en el texto o costumbre de ser bautizados en esta manera? ¿Pueden ver? Esta referencia no dice nada de que el texto fue adulterado, sino que lo que está diciendo es que la práctica de bautizarse de esta manera se hizo más en costumbre. ¿En cuándo? En el cuarto siglo. Es todo lo que está diciendo esta referencia. Tiene usted toda la razón, hermano Padilla. Ahí no dice se hizo más en costumbre, sino que se hizo, ¿cómo dice, hermano Padilla? Si me mueve para atrás un poquito, para que yo no vea lo rojo, porque quiero verlo claramente, y si me recuerdo bien, ahí no dice que se hizo más en costumbre. Ya le muevo. Sí. Ahí. 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 Dice, solamente en el cuarto siglo, la fórmula en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo vino a ser costumbre. O sea, vino a ser costumbre. No se hizo más en costumbre, sino vino a ser costumbre. O sea, que no se practicaba. Antes de ese siglo no se practicaba, es lo que está diciendo. Es lo que yo entiendo. Bueno, tenemos también el hecho de que el primer bautizo en los títulos trinitarios fue en el 265-67 por Tertuliano, pero eso fue cuando se vino a conocer el primer bautizo, pero después de eso no fue algo que era, ¿cómo se llama?, que se hacía, ¿me entiendes? Sí. Entonces, no fue hasta el cuarto siglo que se vino a hacer costumbre. Ya, pero, o sea, no fue hasta el cuarto siglo que se vino a hacer costumbre, pero el por qué, él dice que hasta aquí es todo lo que dice el texto. O sea, listo, hasta ahí está bien. Vino a ser costumbre hasta el cuarto siglo, pero es que hay un por qué. Exacto. El texto nos está diciendo el por qué solamente hasta el cuarto siglo vino a ser costumbre. Y es lo que dice la segunda línea. Sí. Lo que hemos subrayado aquí con rojo, lo que se subrayó con rojo, lo que hizo el hermano Edwin García, que este trabajo es del hermano Edwin García, ¿sí? Lo subrayó con rojo, ¿no? Dando a entender que el por qué el bautismo del nombre de la Trinidad se hizo costumbre en el cuarto siglo es por lo que dice abajo. No es que eso es todo lo que dice el texto, como dice Luis Carlos Reyes, no, sino porque hay un porqué, porque la iglesia, no la primitiva, sino la iglesia apostólica, porque le llaman iglesia primitiva del cuarto siglo o del quinto, sexto siglo hacia abajo. Para ellos es la iglesia primitiva. No, aquí no está hablando de la iglesia primitiva, está hablando de la iglesia apostólica, la iglesia de Pablo, Pedro, Juan, Felipe, Bartolomé. Recuerden, hermano, Judas. Amén. El sucesor de Judas, el Iscariote. Ay. Matías. Todos estos personajes que hicieron parte de la iglesia apostólica, todos estos personajes
¿sí? Ujú. Dice aquí, dice el texto, hermano, corríjame si me equivoco. Aunque la iglesia apostólica de la era apostólica no conocía las palabras trinitarias en el nombre del Padre y 3 puntos del Hijo, eso significa del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es así o no? Así es que dice. ¿Ya? Entonces, podemos decir, concluir que sí, evidentemente, es solamente en el cuarto siglo que se hace costumbre el bautismo del nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, pero hay un porqué, porque la iglesia apostólica no conocía ese bautismo, no lo conocía, lo dice ahí claramente, texto que omite, la segunda parte del texto que omite Luis Carlos Reyes, la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles, la iglesia la cual fundó Jesús, y se la dio a Pedro y le dice que ciertamente a ti te serán dadas las llaves del reino de los cielos, ¿ya? Y Pedro da el primer discurso y ahí se va el evangelio para todas las naciones, ¿ya? Siendo uno de los grandes predicadores, Pablo dice que esa iglesia no conocía esas palabras. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermano, si no las conocía, eso quiere decir que el texto fue como dice la Biblia, nuestra Biblia, dice, fue introducido cuando apareció claramente la doctrina de la Trinidad. Y eso que fue introducido, entonces quiere decir que no fueron las palabras originales de Jesús, sino que hubo otra persona que las introdujo, porque la iglesia apostólica no conocía esas palabras. Alabado el nombre de Jesús. Fue otra persona que los introdujo. Conclusión. Sí. ¿Ya? Porque aquí dice que la iglesia apostólica no conocía esas palabras. ¿O me equivoco, hermano? ¿Usted que sabe inglés? Porque de verdad yo para el inglés, cero. Ahí está claro, hermano, así es lo que dice. Y es interesante, hermano, que usted me mencionó, ¿cómo se llama eso que decía que tenía todo el mundo que aceptar la doctrina trinitaria? El edicto de Tesalónica. El edicto de Tesalónica, pues claro, o aceptas la doctrina y el bautismo o mueres. Y los iban a perseguir. Es que el edicto decía que les iban a perseguir. Ajá. Y les iban a tener como herejes. Sí. Y sus congregaciones no iban a ser llamadas iglesias. Amén. Ya, hermano, ¿sabe que la persecución? El ser perseguido y al ser llamado o tomado como hereje era ya muerte. Porque al hereje lo quemaban. Los quemaban vivos. Bueno, ¿qué podemos decirle al señor Luis Carlos Reyes? Señor Luis Carlos Reyes, es de muy poca seriedad omitir información, solamente por el hecho de que sus lectores, sus oyentes, no hablen o no lean inglés. Porque sí, usted en este video nos trata de ignorantes, dice que somos prácticamente una partida de ignorantes, pero mire que esta partida de ignorantes lo ha desenmascarado usted trayendo información sesgada, información manipulada, información mutilada, ¿ya? Cuando la información completa nos dice el por qué en el cuarto siglo vino y apareció o se hizo costumbre el bautismo trinitario, era porque la iglesia apostólica no conocía esas palabras del bautismo, esas palabras del bautismo trinitario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que solamente dice ahí, conocía el bautismo cristológico, es decir, en el nombre de Jesús. Es por eso, para concluir, es por eso que no vemos un solo bautismo efectuado por ninguno de los apóstoles, ni ellos mandado hacer a ninguno de sus ayudantes que les dijeran vaya y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es más, el día que Pedro dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, ¿sí? Estaba allí el escritor del libro de Mateo, y hubiese sido una pelea monumental esa discusión de Mateo y Pedro, Mateo levantándose y diciéndole
Pedro, te equivocas porque el Señor nos mandó fue bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero vemos que Mateo, en la escritura, Mateo se queda quieto. Y de ahí para allá todos los bautismos fueron en el nombre de Jesús. Allí está su respuesta. No sé usted qué otra respuesta busca, amigo trinitario. ¿Ya? Cuando aquí mismo le está diciendo que los apóstoles, la iglesia de los apóstoles, la iglesia apostólica, no conocía ese bautismo. Y si no lo conocían, es que ese bautismo que hoy, en el cual usted es bautizado, es una adulteración al texto, porque ellos no lo conocían. Por eso bautizaron en el nombre de Jesús. Ahí dice que ellos solamente conocieron el bautismo cristológico, es decir, en el nombre de Jesús. ¿Ya? Yo de usted me preguntaría, me autoanalizaría y diría, ¿por qué en la Biblia no aparece un solo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué Mateo no se levantó cuando Pedro dijo, bautízolos en el nombre de Jesús? Hombre, dejen de estar sacando dogmas, edictos, decretos. Es que cuando Pedro se levantó y dijo, bautícenlo en el nombre, está hablando de la autoridad del Hijo. Me decía uno. Otros dicen, no, es que como le predicó a los judíos y como los judíos crucificaron a Jesús, por eso él les recordó al Hijo. Eso no es así. Recuerde que el texto en Lucas capítulo 24, el texto dice que el Señor mandó a predicar el bautismo y el arrepentimiento y el perdón de pecados. Fue en su nombre. Mandó a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Fue en su nombre. En su nombre. Y hay Biblias que dicen que el bautismo es en el nombre de Jesús. Porque esto fue interpolado. Fue, como dice la Biblia, introducido. Hermano Padilla, ¿algo que agregar? No, mi hermano, está más que claro. Está bien claro. Está todo ahí y pues realmente tenemos nosotros que ser concienzudos, estudiantes concienzudos. Y como estudiantes concienzudos, pues tenemos que reconocer que la información que está ahí es información pues que desmiente, ¿verdad? O trae a la luz la falsedad. Y ciertamente Juan, por el Espíritu Santo, dice en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que el que le agrega o el que le añade o le quita a las palabras del libro de esta profecía, se mete en serio problema. Y hay serios problemas en la cual muchos están metidos porque han hecho exactamente eso. Entonces tenemos nosotros que reconocer que a los amigos trinitarios tenemos que reconocer que no estamos en el evangelio correcto, no estamos en la iglesia de los apóstoles, porque en la iglesia de los apóstoles no conocían esas palabras. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente había te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano Padilla, por favor. Dígame, hermano. Me lee esta última parte hasta el bautismo cristológico en el nombre de Jesús en inglés, porque después dieron a decir que no, que usted no sabía ni inglés. ¿Cuál parte? ¿La que está en rojo? Sí, la segunda parte, hasta donde dice el bautismo cristológico en el nombre de Jesús. Okay. Ahí dice, although the Church of the Apostolic Era did not know the Trinitarian baptismal word in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, only the Christological one into the name of Jesus Christ. Ah, usted sabe en inglés perfecto, hermano. ¿Y bueno, qué dice en español? Estoy en los Estados Unidos desde 1975. No tenía 9 años todavía cuando llegué aquí. Estudié en escuelas aquí. Tengo 1 año de universidad y pues hablo inglés. ¿Y qué dice en español el texto, hermano? En español dice, aunque la iglesia de la era apostólica no conocía las palabras trinitarias del bautismo en el nombre del Padre, solamente la palabra cristológica en el nombre de Jesucristo. O sea, más claro no se puede pedir más.
Amigo Luis Carlos Reyes, mire, usted en su intento de llamarnos mentirosos y a este su servidor, Alexander Serrato, llamarlo mentiroso, se ha refutado usted mismo. Ha hecho el papel del cuervo que le traía comida a Elías, traía carne y pan todos los días. Usted se ha refutado usted mismo en su afán de defender algo que no tiene defensa, algo que se cae por su peso. Solamente pregúntese usted, y todo trinitario pregúntese, ¿por qué no aparece un solo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la Biblia, y todos es en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados? Pregúntese solamente eso. La respuesta está aquí. Aunque la iglesia de la era primitiva no conocía las palabras del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, solamente las cristológicas en el nombre de Jesús. Es por eso, mire, y por eso se hizo manifiesto, se hizo costumbre solo hasta el siglo IV, cuando por medio de un edicto, ¿sí?, por medio de un edicto de unos emperadores, se llamó a todo el mundo católico y que tenían que profesar la fe católica. Y esa fe era la fe en las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Serían llamados cristianos católicos. Y el que no profesara eso sería perseguido, sería llamado hereje. ¿Sí? Desde ahí todo el mundo fue católico, desde el siglo IV. Imagínense. Y esto dice que ese bautismo viene desde ese siglo. Y la Biblia, que vamos a ver aquí, esta Biblia, nuestra Sagrada Biblia, dice que ese bautismo, dice aquí, el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. La formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. Se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. Eso indica, en base a lo que hemos visto también, que ese bautismo es una adulteración, una manipulación al texto. Hermano Padilla, muchas gracias. El Señor Jesús te bendiga. Amén, hermano. Muchas gracias. Un placer. Ahí les queda para que analicen. ¿Algo más que agregar, hermano Padilla? No, mi hermano, solamente el consejo de que seamos estudiantes concienzudos, gloria al Señor, porque solamente así podemos nosotros pues llegar a la completa verdad. Es todo, mi hermano. Muchas gracias. No, hermano, a ti. Te agradezco por habernos hecho ese favor de servirnos de traductor el día de hoy. Señor Luis Carlos Reyes, no sesgue la información. No la mutile. Dela toda. Usted dijo, solamente eso dice nomás, solamente. Oiga, y no contaban con la astucia de los hermanos. No contaban con la astucia. Lo cogieron infraganti, señor Reyes. ¿Qué saldrá a decir? Yo me imagino que va a salir a decir, es que eso lo dice la Iglesia Católica. Eso no hay que tomarlo en cuenta. ¿Y cómo si lo tomó en cuenta? Yo sé que va a salir a decir eso, pero sí lo tomó en cuenta para querer refutar la unicidad. Pero salió refutándose usted mismo. Bueno, hasta aquí. Este es su programa. Nos vemos en una próxima emisión de este. Gracias le damos al hermano Luis Padilla, pastor y presidente de la iglesia Hechos 238. Así es, hermano. Iglesia del Dios Viviente, Hechos 238. Pastor y presidente. Imagínense. No es cualquiera que hoy nos estuvo acompañando, ¿no? Gloria a Dios. Pastor y presidente de la iglesia del Dios Viviente, Hechos 238. Bueno, y este es humilde servidor. Yo si no, yo soy como dijo por ahí, un nuevo mote, hermano. Tengo un nuevo mote. Un amigo de la escuela de griego me dice, lo más ralito que tiene la unicidad. De verdad no sé qué es lo más ralito. Yo no sé ese vocablo, no. Pero pues, yo me imagino que debe ser algo bonito, algo hermoso, algo que para exaltarlo a uno, ¿no? Lo más ralito que tiene la unicidad es ese rato, lo más ralito. Esa es palabra mexicana para decir lo peor, lo más débil, lo más flaco, lo más feo, lo más... hermano. Bueno,
Pero bueno, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Bueno, los saludamos a todos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima emisión. Señor Luis Carlos Reyes, usted mismo se refutó. Ponga las informaciones y póngalas completas. No las ponga a medias. Mire, dice ahí, la Iglesia Apostólica no conocía las palabras del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, solo las cristológicas en el nombre de Jesús. ¿Sí ven? Trinidad refutada, Trinidad acabada. Dios los bendiga.